Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see the. Estaríamos hablando acerca de Ana María Rodas. En Guatemala se vivió el dogmatismo religioso y un patriarcado dominante durante la década de 1970, época en que los regímenes militares estaban concebidos como los movimientos de derecha de los cuales surgiría la verdadera revolución. De esta forma, la oposición contaba con dirigentes de izquierda que querían impulsar la democracia, no la guerra. La poesía de Ana María Rodas surge para mostrar la liberación femenina a través de un lenguaje erótico, enfatizando las relaciones de poder desde la izquierda política en la que se muestra una sociedad patriarcal con pensamientos de liberación. El lenguaje erótico de Ana María Rodas implica la abolición de las normas de conducta de una sociedad patriarcal. La ironía es empleada por algunos escritores para crear nuevas significaciones que encierran crítica, burla y mordacidad. En principio, podría pensarse que es un recurso que no aparece con frecuencia en una obra literaria producida por mujeres, pero Rodas lo hace magistralmente oponiéndose a la tradición. En conclusión, podríamos llegar que Ana María Rodas es una de las voces femeninas más notables de América Latina. Su valentía para asumir el compromiso político y social de su país, su trabajo como periodista y su obra poética dan muestra del gran valor que tiene para la literatura de Guatemala. Continuamos con Luz Méndez de la Vega. Es una de las intelectuales más polifacéticas del país y de las que más puertas ha abierto a otras escritoras guatemaltecas. Es licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos, miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua, actriz de teatro, crítica literaria. Por mucho tiempo fue catedrática de literatura, periodista y defensora de los derechos de la mujer. Ha ganado el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 94, pero sobre todo es poeta. La compilación de poesía política de Luz Méndez titulada Toque de Queda se publicó en el 99. Como el título indica, estamos frente a poemas que fueron escritos durante la década del conflicto armado. De los 34 textos del poemario, todos titulados, solo 13 fueron publicados durante la guerra en diferentes diarios, revistas o antologías. Ya que el miedo silenciaba a los autores, muchos intelectuales se veían obligados a exiliarse, otros fueron asesinados. Los letrados que siguieron escribiendo dentro del país tenían que someterse a una autocensura para ser publicados o para evitar las terribles consecuencias si evitaban la censura. Textos literarios que criticaban al régimen desde afuera podían ser considerados como atrevidos, no leerán en el texto guatemalteco de los años 70 y 80. En conclusión, Luz Méndez de la Vega representa en las letras femeninas guatemaltecas del siglo XX, un bastión del feminismo liberado y liberador. Además de su poesía feminista, cultiva la poesía existencial y social. Y por último, hablaremos de Margarita Carrera. La poesía de Margarita Carrera, nacionalmente reconocida por la calidad depuradora de su estilo impecable y elaborado. Margarita Carrera Molina nace en la ciudad de Guatemala en 1929, a principios de los años 50. Hace dos cosas muy importantes. Ingresa a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, donde fue la primera mujer graduada como licenciada en Letras de Guatemala, y publica su primer libro, Poemas Pequeños, prologado por Alberto Velázquez, que califica estos breves versos como astillas de eternidad. Después de Poemas Pequeños, Margarita Carrera inicia su ascenso meteórico y perfecciona la voluntad de forma condensada y sumamente estética, que agarra su primer poemario. En 1964, año en que publica Desde Adentro, estaba en el momento vital idéntico al de Dante cuando escribió su Divina Comedia. En medio del camino de la vida, es decir, alrededor de los 35 años, Desde Adentro perfila pues el inicio de la madurez de Margarita Carrera, es decir, el instante en que comienza a cantar y a llorar con voz de mujer. Es el momento en que se enfrenta a su condición femenina y a su condición humana existencial. Va sin embajes ni tapujos, la nada y su posibilidad comienza en ese punto a corroerla.
La prueba es que esa palabra se repite mucho a lo largo del poemario y en algunas composiciones aparece varias veces torturante y obsesiva como estoy demasiado lejos. En conclusión, la originalidad alcanzada por la poeta a nivel de fondo y forma es consecuencia de una búsqueda constante subyacente en los textos anteriores, y tal originalidad no queda superada hasta la publicación de Sumario del Olvido, en donde se fortifican los intentos de renovación. Escritoras guatemaltecas contemporáneas es una literatura que representa como una práctica social de ideologías y políticas que va mucho más allá de un trabajo de manipulación. La poesía guatemalteca escrita por mujeres es una pronunciación de la voz poética femenina en un espacio culturalmente sesgado por índole machista. En función de este objetivo, la investigación realizada se estructura en la vida y en la obra de las máximas representantes de la literatura guatemalteca contemporánea. En ellas podemos mencionar a las siguientes escritoras. Primeramente tenemos a Ana María Rodas, también tenemos a Luz Méndez de la Vega y tenemos a Margarita Carrera. El compromiso de las escritoras mencionadas han intentado reconstruir para Guatemala la memoria del pasado de una comunidad que ha permanecido inmersa en la guerra durante décadas. Por lo tanto, la mujer se involucra con él y a través de la palabra libre que se transforma en materia poética, enfrentando el canon machista a través de una denuncia social de una equidad de género. Luz Méndez de la Vega, escritora, periodista y poetisa que nació el 2 de septiembre de 1919. Sus temas están el feminismo, también una construcción de la genealogía de las mujeres guatemaltecas, la defensa del derecho de las mujeres y una ética feminista orientada al respeto. Entre sus técnicas se caracteriza por un lenguaje recio, vigoroso, ajeno a las sensibilidades y a los juegos verbales, desde una perspectiva rebelde, feminista y honesta. Analiza las tradiciones y mitos y rechaza todo lo que hay venido de discriminatorio. Su contexto, ella se encuentra en el contexto de la Revolución de Octubre, el conflicto armado interno y posterior la firma de la paz, también de los años del genocidio y el dolor, de la muerte y la desesperación, los más duros y terroríficos. La poeta deja constancia en sus versos en los que plasma la impotencia, el desgarre de la desolación, el silenciamiento que significó el aniversario. Como cita en uno de sus versos, más allá de los huesos perdidos e ignorados cementerios. Sus influencias se encuentran en la poetisa chilena Gabriela Mistral, que tuvo la oportunidad de conocer. Sería que esta poeta aportó a la sociedad de forma positiva un cambio en la mentalidad de las mujeres para poder desarrollarse en los ámbitos de los cuales estaban incluidas. Su aportación fue sutil y revolucionaria y guerrera sin la libertad. Ana María Rodas, fue periodista, política y poetisa, nació el 12 de septiembre de 1937. Sus temas también encontramos el feminismo, incluye el erotismo, la guerra y la dictadura. Su técnica está la desconstrucción del discurso falocéntrico mediante la ironía, el sarcasmo y el uso sistemático del colonialismo. También
denuncia y desmitificación del canon tradicional de la sociedad y de la estética. Utiliza un lenguaje conversacional, coloquial y de tono comunitario. Coincide bastante en el contexto de Méndez de la Vega, por ejemplo, una cita dice: ya sé, nunca voy a ser más que una de las veces del amor. Concluye que es una poeta que profundiza en el tema del feminismo, dejando ver que en los hogares e incluso en la comunidad hay llegado Margarita Carrera, ensayista, poetisa, periodista y catedrática, que nació el 17 de septiembre de 1929. Los temas son preocupación por el tiempo, denuncia de la realidad social de Guatemala y una poesía centrada en el yo. Su técnica también es la reiteración del feminismo, juego lingüístico y establecer diálogo con el amado. Una de las citas es: llamas a la puerta del medio mundo, cuando el recuerdo desconoce la llave única, el silencio. Coincide también en el contexto con las otras poetisas. Su influencia la hondureña argentina de Lozano y algunos concluyo que aunque de forma no tan marcada de una mujer, pero hizo que se escuchara sus ideas, sus pensamientos, preocupaciones en la sociedad que no prestaban atención a la mujer. Gracias. En los años 70 aparecen poemas como La izquierda erótica de Ana María Rodas y Eva Sin Dios. Podemos observar una necesidad de cuestionar su experiencia como mujeres, denunciando situaciones que atañen a otras mujeres también. Méndez de la Vega nos habla de la priva, lo retórico, lo exaltado, lo metafórico y lo sensorial. Empieza a notarse una tendencia hacia lo conversacional, una poesía de carácter autobiográfico. Podemos ver en Margarita Cabrera, poeta, profesora de literatura, ensayista y dramaturga. Fue la primera mujer graduada en letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su poesía es breve y exaltada. Busca establecer un diálogo con el amado, una poesía centrada en el yo y la conciencia de Dios. Podemos llegar a una conclusión que estas tres poetistas en sus obras resaltan y denuncian los tratos a la mujer. Ana María Rodas, Margarita Carrera y Luz Méndez de la Vega son poetas guatemaltecas que han creado obras importantes contemporáneas en este país, en un contexto difícil para los escritores como fue la década de los 40. El propósito de esta investigación es dar a conocer la vida y obra de estas tres mujeres que a través de su elegancia, retórica, vocablos fuertes y conciencia de la situación social desigual para las mujeres en este país, se atrevieron a escribir de la misma. La influencia actual que tiene la literatura de estas mujeres lleva a las siguientes conclusiones. Ana María Rodas, Margarita Carrera y Luz Méndez de la Vega hasta la fecha han cambiado criterios relacionados a prejuicios y juicios, se puede decir, no correctos hacia las mujeres por medio de sus obras y han traspasado fronteras en cuanto a la literatura. Esto porque el área de la literatura antes era solo un mundo para los hombres. En conclusión, han tenido gran influencia para el feminismo en el país. De hecho, ellas fueron las que iniciaron un movimiento feminista con sentido. Otra conclusión es de que el feminismo llega a Guatemala gracias a estas tres notables escritoras, que de una manera inteligente y con sentido político, económico y social, pero más humano, llevan por medio de su literatura las inconsistencias y las injusticias que se realizaban contra las mujeres. En cuanto al aporte social, el mejor obsequio que estas poetisas han dado a la sociedad centroamericana fue mostrar por medio de su literatura la guerra interna y externa de las mujeres reales y evidenciar la desigualdad de género.
Para llegar a estas conclusiones se realizó un estado del arte que fue la que me llevó a tener estas conclusiones en la investigación. Feliz día, doctora.